Bueno, muchachos, ya son las 5, entonces para que empecemos. Porque estamos un poco atrasados en comparación con el otro grupo, entonces nos tiene que rendir bastante hoy. ¿Listo? Bueno, entonces los de Zoom, ¿me oyen bien todos? Último, pues, que le doy admisión de resto. Sí, profe. Muy bien, perfecto. Ya, si alguien se conecta, díganle a sus compañeros que ya no puedo estar pendiente de dar admisiones. ¿Listo? Bueno, entonces, hoy vamos a terminar el tema de las vacunas, ¿cierto? Especialmente las referentes al desarrollo, ¿cierto? Son las que estamos viendo. Entonces, vamos a empezar. Aquí fue donde nos quedamos la vez pasada, ¿cierto? Como vimos las dos vacunas que son necesarias en el recién nacido, ¿sí? Que son la vacuna contra la hepatitis B y la vacuna contra la tuberculosis, también conocida como PCV. Muy bien. Entonces, vamos a hablar entonces de las vacunas referentes a los 2 años. ¿Sí? Bueno, las vacunas, perdón, no, a los 2 meses. ¿Sí? Las vacunas referentes a los 2 meses de vida son las siguientes. Primero, tenemos la vacuna DTP, así se llama, vacuna DTP, que es en contra de la difteria, tétanos y tosferina. ¿Listo? Ya vamos a ver cada una de ellas. ¿Listo? También a esa edad necesitamos poner la vacuna contra la polio, la vacuna, un refuerzo de la vacuna de la hepatitis B, es un refuerzo, o sea, necesitamos otra dosis más para potencializar la fortaleza del sistema inmunológico. Necesitamos poner una vacuna que se llama HI minúscula B, ¿cierto? Que ya vamos a ver qué es una bacteria, es una vacuna contra una bacteria. Necesitamos poner la vacuna contra el rotavirus y la vacuna contra el meningococo. ¿Listo? Entonces, en la DTP, también conocida como la triple bacteriana, ¿sí? Es decir, la vacuna contra 3 bacterias distintas. Vamos a ver, también hay una que se llama la triple viral. Esta es la triple bacteriana. La DTP, entonces, se encarga de proteger el organismo contra la difteria primero, ¿sí? ¿Qué es la difteria, muchachos? La difteria es una bacteria, ¿sí? Es una bacteria, primero, que produce una enfermedad infecciosa aguda en vías aéreas y digestivas superiores, es decir, faringe, laringe, boca, obviamente pulmones, esófago, es el tipo que va hasta el estómago, y pulmones. La principal vía de contacto de la difteria es a través de estornudos o contacto con boca, garganta, nariz, ojos o cualquier otro tipo de secreción. ¿Listo? También podría contagiarse por vía sexual. Sí, también es posible. ¿Listo? Pero ¿cuál va a ser la característica clave para uno poder identificar la difteria? La característica clave es que vamos a ver que los niños con difteria, por ejemplo, presentarán en su boca como una calcificación, es como, háganse cuenta como si un chicle se les pegara en la boca, en el paladar, en la lengua. Es una estructura grisácea blancuzca que se pega en la boca y pareciera como si fuera un chicle. Eso es la difteria. Entonces, me preguntan, ay, profe, pero entonces los psicólogos tenemos que pedirle a los niños que abran la boca. En niños muy pequeños, sí. Uno hace el ejercicio de, bueno, vamos a abrir la boca, abre la boca. Ah. ¿Por qué? Porque es importante identificar si hay malformaciones,
si hay estructuras grisáceas, blancuzcas, si hay signos de infección en la boca. Recuerden, y esto por eso son tan importantes los odontólogos, muchas de las grandes infecciones surgen por una mala higiene oral, es decir, una mala higiene de la boca, ¿sí? Total, total. Pueden llegar al cerebro. ¿Sí? Pero, por ejemplo, para personas así muy menores, como que se recomienda para que ellos mantengan la boquita limpia. Por ejemplo, eso lo vamos a ver un poquito como las estrategias como el crecimiento de las etapas. Es muy importante el cepillar de los dientes. Profe, yo se las puedo decir. Háganse cuenta que es como si fuera un títere que uno se pone en el dedo. Es un cepillito de dientes que entra en el dedo y aquí está el cepillito, ¿sí? Y con un poquito de agua y muy poquitica crema de dientes. Los papás a veces creen que necesitan la misma cantidad de crema de dientes que un adulto. Es un poquitico, ¿cierto? Simplemente pasar el cepillo de dientes por la boca. Se hace la higiene oral necesaria, ¿listo? Con eso se llaman cepillos de dientes de dedo. Entonces, es un cepillito que el papá o la mamá se lo pone en el dedo para poder hacer la higiene oral, ¿sí? Obviamente la difteria, muchachos, ¿sí? La difteria es una bacteria que se puede pegar en cualquier momento de la vida, ¿cierto? Pero en estas etapas es muy importante. ¿Cómo la vamos a distinguir? Con estas estructuras blancuzcas. Ese es uno de los elementos que vamos a poder identificar. ¿Listo? ¿Y que los psicólogos nos tenemos que preocupar por la higiene oral? Sí, nos tenemos que preocupar por la higiene oral. Vamos a ver por qué. ¿Listo? Además, entonces, en la difteria, vamos a ver que particularmente afecta principalmente a niños menores de 5 años. ¿Sí? Es muy común el contagio de la difteria como bacteria en niños menores de 5 años. También otro síntoma clave es que produce inflamación, ¿sí? Produce particularmente esta inflamación en los ganglios del cuello. Nosotros tenemos unos ganglios aquí en el cuello que se inflaman, ¿sí? Entonces vemos que particularmente se inflaman y parecen como si tuvieran pequeñas hinchazones, como pequeñas formaciones inclusive rojizas por la hinchazón. Eso pasa mucho en la difteria. Entonces ya sabemos, malformaciones que parecen como estructuras grisáceas dentro de la boca, ¿sí? E inflamación de los ganglios, ¿listo? ¿Sí? Entonces parecieran hinchadas en la piel, ¿listo? O, ¿por qué es importante la vacuna? Porque mientras mayor sea el niño, ¿sí? Más complicaciones puede tener, ¿sí? Además, en adultos mayores de 60 años, ¿sí? Puede ser mortal la difteria. Entonces también aquí quedan los abuelos, cuando un niño no está vacunado se vuelve un medio de contagio de la difteria para sus abuelos, por ejemplo. ¿Cuáles son los síntomas entonces más comunes? Ardor en la garganta al pasar la comida, disnea, fiebre leve, ganglios del cuello inflamados, membrana densa y gris en garganta, que es esa estructura que les mostraba en la foto anterior. Me devuelvo un poquito, volvérselas a mostrar. Recuerden que es esta estructura de acá, ¿sí? Listo. Como esa mancha gris que se forma en el paladar en este caso, pero también puede pasar en la lengua, en las encías, en distintas partes. ¿Listo? Entonces, esa membrana densa gris en garganta, lesiones dolorosas en la boca principalmente, y puede haber inflamación entonces de esos ganglios que producen esa inflamación en el cuello. La vacuna que se utiliza contra la difteria efectivamente es la DTP, la triple bacteriana. Como les decía, vamos a diferenciarla de la triple viral. Esta es una vacuna contra 3 tipos distintos de bacterias. ¿Listo? ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí, tranquilo.
Muy bien. La siguiente bacteria que combate la DTP es el tétanos. El tétanos, muchachos, digamos que es el ejemplo de por qué los psicólogos tenemos que fomentar la vacunación. Es el ejemplo más claro de todos, si todavía no lo tienen claro. ¿Listo? Primero, es una bacteria llamada Clostridium tetani, ¿sí? Produce una infección aguda del sistema nervioso. Es decir, produce una infección aguda del sistema nervioso, principalmente periférico, ¿sí? Se encuentra comúnmente en el suelo y en heces fecales animales, ¿sí? Como ustedes pueden ver en esta imagen, el tétanos es una de las principales enfermedades en las que comúnmente se le llama posesión demoníaca. ¿Sí? Es decir, en muchas culturas, ¿sí? En muchas culturas, cuando un paciente en realidad tiene tétanos, creen que está poseído. ¿Por qué? Miren los síntomas que presentan. Primero, espasmos, es decir, movimientos fuertes en los músculos, contracciones violentas, ¿sí? En los músculos se contraen violentamente, producen rigidez, inestabilidad del sistema nervioso autónomo, ¿sí? Acuérdense que el sistema nervioso autónomo es el que yo no puedo controlar, ¿listo? Los espasmos pueden provocar inclusive fracturas, es decir, se contraen tan fuertemente los músculos que los huesos no soportan la fuerza de contracción del músculo y se fracturan, ¿sí? Producen cialorrea. ¿Qué es cialorrea? Salivación excesiva. La persona no es capaz de contener la saliva. Produce sudoración en extremo, ¿sí? Produce fiebre. ¿Listo? Entonces, imagínense, parte de los músculos que nosotros no controlamos, por ejemplo, son los músculos que controlan el movimiento de los ojos. Nosotros los podemos controlar algunos de ellos, pero otros son involuntarios. Entonces, esos músculos involuntarios hacen que yo pueda blanquear los ojos sin poderlo controlar. Me voy a retorcer todo el tiempo, ¿sí? Y eso es lo que muchas veces confunden con posesiones demoníacas. Lo triste muchas veces es que estos pacientes primero los llevan donde el sacerdote, donde el pastor, donde la bruja, donde el chamán, y por último buscan alguna evaluación médica, ¿sí? Cuando en realidad el tétanos se puede tratar, ¿sí? Aunque es muy mortífero, ¿sí? Es una de esas bacterias difíciles de poder controlar, aunque tiene tratamiento, ¿sí? La vacuna previene significativamente el avance de la enfermedad, ¿sí? Yo se los digo, lo de las posesiones demoníacas se los cuento porque a mí me tocó. Una vez a mí me llamaron a hacer una evaluación psicológica de una mujer que trabajaba en un lugar, pues eso fue en Caucasia, ¿sí? Y efectivamente, cuando yo llegué y la vi, tenía las contracciones típicas que la gente llama posesión demoníaca, pero yo en ese momento supe que eso era un tétanos, ¿sí? No había recibido ningún acompañamiento médico, había pasado por todas las brujas, les habían sacado toda la plata del mundo, ¿sí? Tristemente. Claro, efectivamente, yo la mandé inmediatamente para Montería, a un hospital. En Montería ya le hicieron toda la valoración, le hicieron una PCR y efectivamente se dieron cuenta que era un tétanos, ¿sí? Empezó con el tratamiento, obviamente. ¿Cuál es el problema, muchachos? Que como se demoró mucho, también el tratamiento, pasa que pueden quedar secuelas
irreversibles. ¿Listo? Entonces, ¿por qué nosotros los psicólogos tenemos que conocer de estas infecciones? Muchachos, porque esto es con lo que nos enfrentamos todos los días, ¿sí? El tétanos es muy común, Andrés. Sí, claro, porque hay una película muy poco famosa que es El exorcismo de Emily Rose y pues él comprobó efectivamente que la chica tenía epilepsia y esta infección, esta infección de bacterias. Pues justamente eso. Y lo que muchos de los buscamos a la edad, bueno, los sabemos, lo explicamos bajo un mito, una leyenda cuando se puede comprobar si es normas verídicas, es decir, siempre nos dan a Total. Sí, obviamente, muchachos, con esto yo no estoy criticando las creencias culturales que pueda tener una región, una cultura particular. Lo que pasa es que a veces tenemos que ser muy conscientes de que hay aspectos culturales que pueden ir en contra de la salud física y mental de las personas. Y esas cosas, bajo mi punto de vista, deberían ser reevaluadas en una cultura. ¿Sí? Por ejemplo, lo que hablamos de la discriminación, inclusive la pena de muerte para personas de la comunidad LGBTIQ+ en los países árabes, ¿cierto? O sea, hoy en día todavía en muchos países es considerado un delito que hay que castigar con pena de muerte en algunos países árabes. Eso, por ejemplo, va en contra de la salud y en contra de personas que no tienen ninguna condición más allá de simplemente me gusta X o Y, o me identifico con X o me identifico con Y, ¿cierto? Esos son aspectos culturales que, bajo mi punto de vista, deberían ser reevaluados porque van en contra de la salud física y la salud psicológica y mental de las personas. Bien, Manuela, ¿listo? Muy bien. La tercera enfermedad, la tercera bacteria que nos protege, que la DTP nos protege contra ella, es la tosferina. ¿Sí? ¿Listo? La tosferina, particularmente, es una bacteria, se llama Bordetella pertussis, el nombre de la bacteria. ¿Sí? Es una enfermedad infecciosa aguda de las vías respiratorias superiores. ¿Sí? Se encuentra comúnmente en el suelo y en las heces animales también. Produce los siguientes síntomas: tos, estornudos, secreción nasal, fiebre, vómitos. Y ojo, también produce problemas neurológicos. Es decir, es una bacteria que también destruye el sistema inmunológico, el sistema neurológico, perdón. ¿Listo? Principalmente vemos su distribución en países de zonas tropicales. ¿Listo? Entonces, en países en zonas tropicales, ustedes saben que los países de las zonas tropicales están delimitados por dos paralelos muy importantes. ¿Sí? El paralelo, acuérdense que está el paralelo del Ecuador, que es el eje 0, pero más 33 y menos 33 están el trópico de Cáncer, que es el paralelo de Cáncer en el norte, y el de Capricornio en el sur. Esa zona es la zona del planeta en donde no ocurren las famosas 4 estaciones. El de Cáncer para arriba ocurren las estaciones, del de Capricornio para abajo ocurren las estaciones. La zona tropical, que es alrededor del paralelo del Ecuador, donde estamos principalmente países de Sudamérica, países de África, India y algunos de Oceanía. ¿Sí? Son países en donde particularmente la bacteria de la tosferina está altamente presente, es altamente prevalente. ¿Listo? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí de la DTP, muchachos? Ya saben, difteria, tétanos y tosferina. ¿Sí? Las dos últimas producen graves efectos neurológicos. Profe, tengo una pregunta. Sí, adelante. Entonces, ¿se podría decir que la tosferina y la DTP tienen, por así decirlo, rasgos similares? Pues síntomas similares, ¿o qué? Pero, porque es que acuérdate que la DTP no es una enfermedad. ¿Sí? La DTP es el nombre de la vacuna.
que protege contra la tosferina. ¿Sí? Entonces, eso es importante diferenciarlo. Entonces, las tres enfermedades para las cuales la DTP, la difteria y la tosferina. Me refieres a que la difteria y la tosferina tienen, por así decirlo, síntomas similares, ¿no? Pues las tres en general tienen síntomas similares. Digamos que la difteria y la tosferina comparten los síntomas de la vía aérea, pues principalmente pulmones y vía aérea, y el tétanos y la tosferina comparten los síntomas neurológicos. ¿Sí? ¿Listo? Listo, profe. Muy bien, listo. Siguiente vacuna, muchachos. Otra muy común y muy importante prevenir. La poliomielitis. La poliomielitis. Muchachos, mielitis, ¿a qué les suena? A la mielina de las neuronas. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, resulta que la poliomielitis ya no es una bacteria, es un virus que se llama poliovirus. ¿Sí? No es una bacteria, por eso es una vacuna particular. Produce una enfermedad infecciosa aguda también del sistema nervioso. ¿Sí? Se transmite de persona a persona, ¿sí? A través de secreciones respiratorias o por vía fecal oral. Por ejemplo, no lavarse bien las manos cuando se están lavando alimentos o cuando se están pelando alimentos. ¿Sí? Acuérdense. Sí, los productos orgánicos son la maravilla. Pues si usted consume productos orgánicos, tenga en cuenta que los productos orgánicos son fertilizados con materia fecal. ¿Sí? Porque la materia fecal es orgánica. ¿Sí? Pero el problema es que la materia fecal puede ir perfectamente la poliomielitis. Y ahí es donde cuando usted dice, no, como este tomate es orgánico, no lo tengo que lavar, pues ahí lo que usted se está ganando factiblemente es una poliomielitis. ¿Listo? Entonces, ¿a los alimentos hay que lavarlos? Sí, siempre, independientemente de que sean orgánicos o no. El poliovirus infecta y destruye las neuronas motoras. Acuérdense que nosotros tenemos tres tipos básicos de neuronas, de acuerdo a su función. ¿Cuáles son esos tres tipos básicos de neuronas? Según la función, tenemos las neuronas sensoriales, que son las neuronas que captan los sentidos, ¿sí? La información sensorial, las interneuronas, que son las que procesan la información, y las neuronas motoras, que son las eferentes, que ejecutan movimientos, que le dan orden a los músculos para que se muevan. ¿Listo? Entonces, el poliovirus ataca las neuronas motoras. ¿Sí? Por eso es que en esta imagen vemos a este señor en que él tuvo poliomielitis cuando estaba pequeño. El problema de destruir las neuronas motoras es que hace que los músculos, por ejemplo, presenten hipotonía de manera constante, no se van a tensionar, porque no tienen neuronas que les estén diciendo tensiones. También eso afecta el crecimiento muscular. Las personas que tuvieron polio, factiblemente, una de las características comunes es que una pierna quedó mucho más corta que la otra. Eso lo vemos mucho en los abuelos de nosotros, por ejemplo, cuando no existía la vacuna contra la polio. ¿Sí? En los últimos 5 años logramos, por ejemplo, en África, reducir el contagio de la poliomielitis con la vacuna en un 99%. ¿Sí? Es decir, la vacuna funciona. ¿Sí? El nombre del término auxiliar que pasa con los estudios. Sí, hipotonía muscular. Hipotonías que no tienen tensión, que no se tensionan. ¿Sí? ¿Listo? Entonces produce, miren, lo que les decía, debilidad muscular, ¿sí? Atrofia muscular, los músculos se atrofian porque deben de recibir información. Deformidad física y ausencia de reflejos tendinosos. Acuérdense los tendones que son, los que unen normalmente las articulaciones, ¿cierto?
que unen músculos musculares. Entonces empezamos a perder el reflejo de esos tendones. ¿Listo? Aquí es muy importante y es la vacuna contra la polio está contraindicada en niños inmunosuprimidos, es decir, con las defensas muy bajas, o que convivan con personas con VIH positivo. ¿Por qué? Para evitar que el niño lleve el virus a sus familiares que tienen VIH, que pueden ponerse en riesgo porque la polio directamente, si el virus de la polio es una de esas enfermedades oportunistas que particularmente le da duro a las personas que tienen VIH. Entonces, está contraindicada directamente en niños, por lo menos los primeros días, ¿sí? Para evitar camuflar el virus, no con la vacuna, sino que si ponemos que el niño se contagió, el niño no muestra síntomas, por lo tanto, puede igual llevar el virus en sus manos y contagiar a una persona. ¿Listo? Muy bien. Siguiente vacuna a los 2 meses de edad. La vacuna para la HIV. ¿Sí? ¿Qué es la HIV? Es una bacteria, muchachos. ¿Sí? La HIV se llama Haemophilus influenza. Pero ojo, no es la influenza que nosotros conocemos. La influenza que nosotros conocemos es un virus. Esto es una bacteria que se le dio el nombre de influenza porque en esa época creían que era lo mismo. Ya hoy sabemos que son 2 infecciones distintas. Una es la HIV, que es una bacteria, y otra cosa es la influenza, ¿sí? Que es un virus. ¿Sí? Esta es la bacteria contra la HIV. ¿Sí? Que particularmente es una enfermedad infecciosa aguda de las meninges cerebrales. ¿Cuáles que son las meninges cerebrales, muchachos? Muy bien, ¿qué son? Entonces, debajo del cráneo están la dura madre, la aracnoides, la pia madre. Son las 3 principales, ¿sí? Que obviamente si se inflaman, ¿sí? Por producto de una infección, por ejemplo, en este caso una bacteria, ¿sí? Ella se va a inflamar y al inflamarse contrae el cerebro, ¿sí? Es decir, puede producir graves efectos neurológicos, ¿sí? ¿Sí? A esto le conoce como una meningitis por HIV, una inflamación de las meninges por la bacteria Haemophilus influenzae. ¿Sí? Cerca del 95% de las infecciones por HIV son en niños menores de 5 años. Es decir, niños menores de 5 años que factiblemente van a presentar meningitis, una causa muy importante para el retraso mental, con la que ya conocí, pues el nombre correcto hoy es discapacidad intelectual. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado con esta bacteria, por el riesgo de meningitis. ¿Listo? Y que además es una causa importante de discapacidad intelectual. ¿Listo? Muy bien. La vacunación contra la HIV ha disminuido cerca del 99% de la meningitis infantil en países desarrollados. Y recientemente en países en vía de desarrollo, que es un país en vía de desarrollo, en cerca del 100%. Es decir, algunos países en vía de desarrollo logramos tener, muchachos, recuerden apagar el micrófono. Recuerden que como Colombia es un país en vía de desarrollo, ¿sí? Aquí tenemos programas de vacunación en zonas urbanas, pero todavía no alcanzamos una prevención de la meningitis infantil tan alta porque en las zonas rurales muchas veces no llegan las vacunas. ¿Sí? ¿Listo? Bueno, puede causar también infección en los oídos, la famosa otitis del oído medio. ¿Sí?
Problemas oculares, conjuntivitis, que es una inflamación particularmente de los conjuntos del cerebro. Sinusitis en niños, acuérdense que la sinusitis es, nosotros tenemos unos huequitos en los huesos, tanto en la frente como al lado de la nariz, como en la parte de atrás del cráneo. Es un huequito que se llena de moco. Si ese moco está infectado con bacterias, en este caso la HIV, pues inflaman los senos y eso produce un dolor. Los senos, no estoy hablando de los senos de la mujer, estoy hablando de los senos frontales paranasales, ¿listo? Que son los orificios pequeños en los huesos de la cara y del cráneo, ¿listo? Muy bien. También puede producir neumonía, es decir, también puede llegar a los pulmones. Una de las causas de la neumonía puede ser la HIV, y por eso se confundía tanto antes con la influenza viral. ¿Listo? Muy bien. Siguiente, que vamos a poner a los 2 meses. El rotavirus, vacuna contra el rotavirus. ¿Sí? El rotavirus es un virus de ARN, es bicatenado. Fíjense que normalmente el ARN tiene una sola cadena, pues en este caso es de las poquitas de los virus que tiene cadena de ARN, pero el doble cadena de ARN, es raro de encontrar, no existe. ¿Sí? Y es una de las principales causas de la diarrea común grave. ¿Sí? Esto es significativamente severo en niños menores de 5 años y recién nacidos. Muchachos, recuerden que la diarrea, ¿sí?, en bebés es motivo para correr a un hospital muchas veces. Porque un bebé se nos deshidrata muy fácil. Es decir, la deshidratación, ¿qué es? Muchachos, muchas veces creemos que deshidratarnos es solamente perder agua. No, la deshidratación realmente lo grave es perder electrolitos. ¿Qué son los electrolitos? Perder sodio, perder potasio, perder cloro, perder calcio, perder magnesio, ¿sí? Que son átomos, iones muy importantes para el funcionamiento celular, ¿sí? Eso es lo grave de una diarrea. En una diarrea se pierden muchísimos electrolitos. En el vómito se pierden muchos electrolitos. Y en un bebé especialmente, una deshidratación es muy complicada. Entonces, ¿cuál es la recomendación según la Sociedad de Pediatría Colombiana? Si un bebé tiene diarrea o vómito, y esa diarrea o vómito tiene una frecuencia de 2 o 3 veces por hora, ¿sí? ¿Listo? De 2 o 3 veces por hora, es mejor ir al hospital. Si el bebé no soporta la hidratación por vía oral, famoso suero, también es importante ir al hospital. Si el bebé, a pesar de que la frecuencia no sea muy alta, pero la diarrea le perdura, o sea, tiene algunos episodios de diarrea durante más de 4 horas seguidas, es importante ir al hospital. ¿Listo? ¿Sí? Así sea, para hidratarlo por vía intravenosa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una deshidratación mata. ¿Listo? En los adultos, digamos, tenemos maneras de compensar. Sí, nosotros podemos soportar una diarrea siempre y cuando el cuerpo soporte la vía oral. Es decir, para que el pedialite, ojo, el pedialite, no les falta publicidad pedialite. El Hidroplus, el otro que toman mucho hoy en día con el aguardiente. Hoy en día está de moda pasar aguardiente con electrolit, creo que es. Entonces pasan el aguardiente con el electrolit. ¿Qué es lo que pasa? Que acuérdense que todo en exceso es malo. Entonces les da por tomar electrolit todo el que quieran, y en general los sueros tienen alta concentración de calorías, ¿sí? De carbohidratos, por ejemplo, o alta concentración de electrolitos. Entonces, existe una cosa que se llama, por ejemplo, hipernatremia, que es alta concentración de sodio y también puede producir graves problemas o graves síntomas. Entonces, todo es mal. Pues, si yo tengo una diarrea, tengo vómito, lo primero que tengo que tratar de hacer es hidratarme con un suero.
¿cierto? ¿Listo? Ya si veo que estoy vomitando todo el suero, que tengo toda la diarrea líquida y muchos capaz de pararla, es importante consultar un médico. ¿El suero para qué me sirve? Pues la verdad, sobre que yo sepa, ¿sí? Sirve dependiendo de la concentración, porque, por ejemplo, hay sueros con concentraciones más bajas, que es, por ejemplo, el famoso Pedialite 30 o el Hidraplus 30. Sirve para recuperar un poquito, después de actividad física, recuperar pues electrolitos, ¿cierto? Pero miren que es una concentración baja, es 30, porque el que se utiliza normalmente cuando hay episodios de diarrea y vómito es Pedialite 70 o Hidraplus 70, que es una concentración mucho más alta de electrolitos, ¿sí? Ojo, el Gatorade no es una manera de hidratar. Cuando usted tenga diarrea, cuando tenga vómito, no se debe tomar Gatorade. Tampoco la diarrea se debe parar con Coca-Cola, como paran las abuelas. ¿Sí? ¿Con qué? Bueno, el pan, digamos, pues no es nada de menos, ¿cierto? Pero el problema de la Coca-Cola es que el exceso de azúcar que tiene la Coca-Cola y el exceso de gas incrementan a largo plazo, ¿sí?, las contracciones del intestino. Entonces termina usted teniendo más diarrea de la que debería, ¿sí? El Gatorade ya está muy revaluado. Algunos lo siguen usando para actividad física, pero el Gatorade tiene una cantidad de azúcar miedosa, que el exceso de azúcar genera más deshidratación, ¿sí? Entonces, por eso no se recomienda cuando hay diarrea y vómito, solo suero. ¿Listo? Muy bien. Entonces, es una enfermedad infecciosa aguda de las vías gastrointestinales, ¿sí? Es decir, produce algo que se llama gastroenteritis, que es cuando tengo una diarrea o vómito descontrolado, ¿sí? También se transmite por vía fecal oral, infecta y daña células que recubren el intestino delgado a causa de gastroenteritis. Como les decía, en el mundo, miren, mueren aproximadamente más de 450.000 niños al año por rotavirus. Muchachos, eso es prácticamente todo el Itagüí muriéndose en un año. ¿Sí? Todo el municipio completo de Itagüí muriéndose en un solo año por una misma enfermedad. ¿Listo? Cada año. ¿Cuáles son los síntomas? Vómitos, diarrea, cosa, fiebre, deshidratación. ¿Listo? Muy bien. Y la última vacuna que vamos a poner a los 2 meses es el neumococo, la vacuna contra el neumococo. El neumococo es una bacteria, se llama Streptococcus pneumoniae, ¿sí? Directamente es de esas bacterias que es casi exclusiva de la especie humana. Es decir, es una bacteria que infecta múltiples especies de animales. Algunos primates, por ejemplo los chimpancés o los bonobos, también se pueden infectar de neumococo, pero es muy especializada en la especie humana. ¿Sí? Produce un gran número de infecciones, neumonía, sinusitis, peritonitis, lo que recubre el intestino también puede llegar hasta allá, ¿sí? De procesos invasivos severos también puede producir meningitis, es decir, inflamación de las meninges, puede producir una sepsis generalizada. ¿Qué es una sepsis? Una infección en todas partes. ¿Listo? En ancianos, niños y personas inmunosuprimidas puede ser grave, mortal. ¿Listo? Es el principal microorganismo causante de la neumonía adquirida en la comunidad, es decir, la famosa neumonía que todos conocemos, ¿cierto? La NAC, ¿sí? Esa neumonía, principalmente su microorganismo principal, ¿sí?, es el neumococo. ¿Listo? Y miren lo grave que es la NAC. Normalmente las muertes por NAC al año en países en vía de desarrollo es de 700.000. Es decir, como si cada año muriera todo el Envigado junto, cada año muriendo más o menos 700.000 personas. ¿Listo?
Una de cada 3 muertes neonatales de bebés recién nacidos, ¿sí?, es por neumonía. ¿Sí? Una de cada 3 muertes, muchachos, eso es demasiado. Es de las principales causas de muerte neonatal. ¿Sí? ¿Vamos claros hasta ahí? Muy bien. Profe, Hola. ¿me puedes recordar por favor el significado de sepsis? Sepsis es una infección generalizada en todo el cuerpo. ¿Sí? Listo, profe. Muchas gracias. Un gusto. Muy bien. Vacunación, muchachos, sigue a los 4 meses. Es decir, primero es el recién nacido, después sigue la vacunación de los 2 meses, después sigue el refuerzo a los 4 meses. ¿Qué voy a poner a los 4 meses? Refuerzo completito, DTP, cada virus. Refuerzo contra la polio, también. Refuerzo contra la hepatitis B, ya es el tercer refuerzo de la hepatitis B. Refuerzo de la HIV, también. Refuerzo contra el rotavirus, también. Refuerzo contra el neumococo, también. ¿Listo? Es decir, ponemos refuerzos de la gran mayoría de vacunas. ¿Qué pecado? Si eso pues, eso es de inyección tras inyección. Y nosotros nos quejábamos de la vacuna contra el COVID. Pero miren todas las partículas de un bebé. ¿Sí? Muy bien. Después vuelven 2 meses después. Miren que vamos, recién nacido, a los 2 meses, a los 4, a los 6. Es decir, cada 2 meses. ¿Sí? ¿Qué vamos a poner en los 6 meses? Volvemos a poner refuerzo contra la DTP, refuerzo contra la polio, refuerzo contra la hepatitis B, refuerzo contra la HIV. Y ponemos por primera vez una nueva. Es el refuerzo contra la primera vacuna contra la influenza estacional. La influenza estacional es un virus. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, a los 6 meses ponemos refuerzo de todas estas y adicionamos influenza estacional. Es un virus. ¿Sí? Entonces, la influenza estacional es un virus. ¿Sí? Es una enfermedad infecciosa aguda de las vías respiratorias, también conocida como gripe estacional, la gripa que conocemos probablemente. ¿Sí? Produce síntomas como tos, fiebre, mucosidades, cefalea, dice que cefalea es dolor de cabeza, y mialgias, dolores musculares. ¿Sí? ¿Sí? Es un virus que muta muy fácilmente. Hay muchas mutaciones. Por eso es que la influenza en adultos, la vacuna contra la influenza, nos la tenemos que poner cada año. Porque es un virus que está mutando rápidamente. ¿Sí? O sea, hay muchas cepas distintas de la influenza. ¿Listo? A ese es el otro nombre que la gente le decía a esos síntomas, era gripe, ¿cierto? Que normalmente daba en época de invierno, ¿cierto? Por eso se le decía gripe estacional. El nombre pues, del virus es ortomixovirilidad, que es un virus de ARN, que es el famoso virus de la influenza. Muy bien. Entonces, recuerden que íbamos a los 6 meses. Pues resulta que un mesecito después, a los 7 meses, hay que volver a poner un refuerzo de la influenza estacional. Es decir, a los bebés hay que ponerles un refuercito un mes después de la primera dosis. ¿Sí? ¿Qué pasó? No, es un nuevo invierno.
Muy bien. ¿Cuándo volvemos a poner vacunas? Ya después de los 7 meses, sí. ¿Cuál era? Se pone el refuerzo de los 7 meses. Y ya de ahí pasamos a los 12 meses. Exacto, para la gripa normal que funciona. Hola. Pues lo que pasa es que sí pasa lo mismo que con la del COVID. Se ha mostrado que por qué es importante ponerse. Porque sí reduce los casos más graves. ¿Sí? ¿Listo? Muy bien. Ya a los 12 meses que vamos a poner, muchachos. Aquí ya se empezaron las más nuevas. Ya vamos a poner la triple viral. Por primera vez se pone la triple viral. Se pone la vacuna contra la varicela. Se pone refuerzo contra el neumococo. Y se pone por primera vez la vacuna contra la hepatitis A. ¿Cierto? Muy bien, ¿cuáles son los 3 virus que se logran prevenir con la triple viral? Primero, sarampión. Bien. Son sarampión, sí, miren aquí está, rubeola y, sí, paperas, que es la parotinitis. Listo, esas son las 3. Entonces miremos una por una. El sarampión, muchachos, ¿qué es? Primero, es virus, obviamente es triple viral, ¿sí? Es una enfermedad infecciosa aguda, exantemática. ¿Qué significa exantemática? Exantema es una erupción cutánea, es decir, produce, como ven en la imagen, una erupción, unos punticos en toda la piel. ¿Sí? Miren, importante, el sarampión en especial, los puntos que produce son rosáceos. ¿Sí? No son de un color rojo intenso, son de un color rojo más leve. ¿Listo? Produce síntomas como manchas en la piel de color rojo, que se conocen como exantemas, fiebre y alergia. ¿Qué es alergia? Disminución en la energía, sentir como menos ganas de hacer cosas. Es muy parecido, es un término muy similar a la hipobulia. Puede ser la hipobulia, en el sentido social, era bajo deseo de realizar conductas motoras. ¿Sí? Si se presentan complicaciones con el sarampión, puede causar inflamación en pulmones y cerebro. Es decir, el sarampión puede afectar el cerebro también. ¿Sí? ¿Produce exantemas en el cerebro? Sí. ¿Listo? Son lesiones cerebrales. Ya me van entendiendo, muchachos, por qué nosotros tenemos que saber de vacunación. Porque gran parte de las enfermedades que atacan la primera infancia y que se pueden prevenir con vacunas tienen afectaciones graves, en su gran mayoría en el cerebro. ¿Listo? Sí, por eso tenemos que implementar la vacunación, muchachos. Porque recuerden que nuestro objetivo es garantizar salud mental. Y para que la salud mental el cerebro tiene que funcionar bien. Y sabemos que con las vacunas prevenimos daños posibles en el cerebro por infecciones. ¿Listo? Después seguimos con la rubéola, muchachos. La rubéola también es un virus de ARN, produce una infección aguda, también exantemática, es decir, es muy parecida al sarampión. Pero, como pueden ver en la imagen, los exantemas que produce son mucho más rojos y producen pequeñas ampollas donde se puede acumular, obviamente, pus, ¿sí?
¿Cómo se transmite? A través de la tos o el contacto con superficies contaminadas, pañuelos, vasos o manos. Por eso a los niños hay que fomentarles el lavado de manos. ¿Sí? ¿Cuáles son los síntomas? Por lo general, la erupción de la piel dura otros 3 días. ¿Sí? Produce fiebre leve, congestión nasal, dolor en los testículos de los niños, pérdida de apetito, que eso se le conoce semiológicamente como hiporexia. ¿Listo? Y cefalea. ¿Listo? Muy bien. Y el tercer virus que prevenimos con la triple viral es la parotiditis o paperas. Es un virus de ARN, produce enfermedad contagiosa crónica, ¿sí? Principalmente en glándulas parótidas, ¿sí? Que son las glándulas salivares mayores por donde salivamos en la boca, ubicadas detrás de la mandíbula. Por eso también pueden ocasionar inflamación maxilar o mandibular. Eso produce que me inflame en la cara particularmente. Acuérdense que es importante diferenciarlo de la difteria. La difteria produce algo similar, pero la difteria es más inflamación en el cuello. En la parotiditis es más en los cachetes. ¿Listo? ¿Cuáles son los síntomas? Cefalea, malestar general, fiebre leve, dolor mandibular al tacto, es decir, si le toco la mandíbula al niño le duele, ¿sí? E inflamación. ¿Sí? Muy bien. Ya después de los 12 meses, ¿sí? O sea, de terminar de poner la triple viral, ¿sí? Acuérdense que también en los 12 meses había otras, ¿cierto? Había. Acuérdense que se ponían. Aquí les mostraba. Exacto. ¿Por qué no les explico la varicela y la hepatitis A? Que son las dos nuevas. Porque los síntomas de la hepatitis A, lo pueden anotar ahí, son prácticamente los mismos de la hepatitis B. Lo que pasa es que es un virus distinto, ¿sí? Es un virus que ataca el hígado, ¿sí? Y los síntomas de la varicela son muy comunes a los de la rubeola y al sarampión. Entonces, por eso no se los explico. Y la varicela también es un virus. Entonces tenemos hepatitis A y varicela, los dos son virus. La hepatitis A produce síntomas muy similares a la hepatitis B. ¿Sí? ¿Cómo las puedo diferenciar? A través de un examen de sangre. ¿Listo? La varicela es muy parecida, produce exantemas igual que el sarampión, pues muy parecidos al sarampión y a la rubeola. ¿Listo? También es un virus. ¿Listo? Por eso no se las pongo acá. Otra pregunta. Sí. Siendo tan parecidas porque tienen nombres diferentes. Porque son virus estructuralmente distintos. Pero eso generan, aunque son diferentes estructuralmente, generan casi los mismos síntomas. Sí, sí. Lo que pasa es que yo puedo, miren, y les voy a poner un ejemplo, ¿cierto? Yo puedo encajar en un cubo, ¿cierto? Acá se cuenta que tengo un orificio rectangular en el suelo. Por ese orificio rectangular yo puedo dejar pasar una estructura rectangular, pero también podría dejar pasar una estructura circular, pero que su diámetro no sea más grande que la longitud del rectángulo. Es decir, si yo tengo un rectángulo y tengo un círculo más chiquitico, el círculo cabe dentro del rectángulo. Entonces, los dos virus se pegan a receptores muy similares, que pueden tener formas distintas, pero químicamente logran ensamblarse. ¿Sí? Esa es la complejidad de la biología. Un receptor puede tener una forma particular y un virus se puede pegar de distintas maneras a él.
y producir el mismo efecto en la célula porque se pegó al mismo receptor. Pero la forma de pegarse es distinta. Uno entró en forma de cubo y el otro entró en forma de círculo, pero la forma permitía que los dos pasaran. ¿Sí? ¿Listo? Muy bien. Muchachos, ya después de los 12 meses nos vamos para los 18 meses. A los 18 meses, es decir, al año y medio de vida, vamos a poner refuerzo de DTP, de la triple bacteriana, vamos a poner refuerzo de polio y ponemos una nueva, la fiebre amarilla, que principalmente ya hoy en día es obligada en el PAI, en el plan actualizado o plan ampliado de inmunizaciones, es decir, el plan de vacunación. Antes solo se la ponía uno si iba a viajar a zonas en donde hubiera riesgo de fiebre amarilla. No, es que nosotros vivimos en Colombia. En Colombia en general hay riesgo de fiebre amarilla. ¿Listo? Muy bien. Y ponemos refuerzo de influenza estacional. Bien. ¿Qué es entonces la fiebre amarilla, muchachos? Es una infección viral, ¿sí? Es una enfermedad zoonótica. ¿Qué significa zoo? Z-O-O, muchachos. Significa animal. Es decir, su vía de contagio es a través del contagio de un animal hacia los humanos. ¿Cuál es ese animal? Pues el mosquito, ¿sí? ¿Listo? Principalmente esos mosquitos, esos zancudos que tienen patas con rayas blancas. ¿Cuáles son esos? El Aedes aegypti y el Haemococcus. ¿Listo? Son los dos tipos de mosquitos, de zancudos, que transmiten la fiebre amarilla. Me disculpa, pero uno en Medellín ve Aedes aegypti en todas partes. Sí, que son los de las paticas blancas. Sí. El Aedes aegypti, ¿sí? El Aedes aegypti produce, o sea, no siempre, pero puede producir que se te vaya generando una infección bacteriana. Es decir, abre el campo para que entren bacterias. Una de las infecciones virales que puede transmitir, por ejemplo, es la fiebre amarilla. ¿Sí? ¿Cuáles son los síntomas? Fiebre muy elevada, por eso se llama fiebre amarilla. Escalofríos, cefalea, mialgias, dolores musculares, náuseas, bradicardia. ¿Qué significa bradicardia, muchachos? Bradi es lento, cardia, pulsaciones. Entonces produce disminución de la frecuencia cardíaca, bradicardia, vómitos y albuminuria. ¿Qué es la albuminuria? Uria es orina, ¿sí? Albúmino es proteína. Es decir, cuando hago un examen de orina, me doy cuenta que en la orina hay alta concentración de proteínas. ¿Sí? Es decir, el cuerpo no las está usando, las está eliminando. ¿Sí? Y eso es grave. ¿Sí? Zonas tropicales, donde principalmente se encuentra la fiebre amarilla. Obviamente, pues, Suramérica, África, India y Oceanía. ¿Listo? ¿Vamos claros hasta ahí, muchachos? Bien. Sí, ataca distintos tipos de células. Hay un virus que particularmente, por ejemplo, va y ataca las células del estómago. Te va a atacar vías aéreas. Te va a atacar circuito nervioso para intervenir la fiebre. Porque ahora sí que la fiebre es una respuesta principalmente controlada por ¿qué? ¿Cuál es la estructura cerebral que controla la temperatura corporal? Principalmente el hipotálamo. Sí, el hipotálamo controla la fiebre. Entonces, puede atacar células nerviosas también. Sí. Es un virus súper amplio.
Muy bien. Y ya después del año y medio, de los 18 meses, ya los niños pueden descansar. No les dicen, no, venga, ya no lo tienen que dejar hasta los 5 años. ¿Sí? Ya las mamás descansan porque dicen, ah, si quieres, esta vacuna, todo muchachos, lo que hay que hacer. Pero si obviamente están bebés, el duro, pues todas las vacunas. ¿Sí? Pues ya a los 5 años, ¿sí? Vamos a poner refuerzo de DTP, refuerzo de polio, refuerzo de triple viral, refuerzo de varicela. ¿Listo? Ya hasta a los 5 años no son refuerzos. Pero a los 9, volvemos a llamarlos, porque a los 9 ya hoy en el PAI hay que poner vacuna contra el VPH. Contra el virus del papiloma humano. ¿Sí? Entonces se pone la primera dosis a los 9 años y a los 9 años y medio se pone un refuerzo. ¿Sí? A 6 meses después de la primera dosis se pone refuerzo. Obviamente, dependiendo de la marca de la vacuna, hay unos que necesitan refuerzo, otros no. Pero generalmente se hace la salvedad de que posiblemente hay que poner una segunda dosis a los 6 meses. ¿Listo? ¿Qué es el VPH? Ya hemos hablado de él, pero pues un resumen, es un virus, ¿sí? A nivel mundial se producen 490.000 casos de VPH al año y mueren 270.000 personas cada año por VPH. ¿Listo? Es un virus que forma unas verrugas a donde llega, ¿sí? Normalmente es de transmisión sexual, produce pequeñas verrugas en el área anogenital, puede producir verrugas tanto en el ano como en las áreas genitales, en el cervix, en el cuello uterino, en la vagina, en la vulva, en la uretra, donde orinamos, principalmente en las mujeres, y en el pene. En el hombre, en el pene, en la uretra y en el escroto. Recuerden que el escroto es el que recubre que el prepucio, exacto, el prepucio recubre el pene. El escroto recubre los testículos, las gónadas. ¿Sí? ¿Listo? También puede aparecer en el ano, sí, puede aparecer en el ano, tanto en hombre como en mujer. ¿Listo? Muy bien. La pregunta que siempre surge, muchachos, es: bueno, listo. Supongamos que yo fui a una zona rural y encontré que en la zona rural los ustedes tenían el esquema de vacunación incompleto. ¿Qué puedo hacer? Pues aquí les dejo qué hay que hacer. Entonces, niños entre los 12 y los 20, casi 24 meses, sin antecedentes vacunales, que nunca les han puesto nada, aquí está cómo se tiene que hacer el esquema. ¿Sí? Niños con esquema de vacunación incompleto, aquí es lo que les dicen que hay que hacer. Niños entre los 2 y los 5 sin antecedentes vacunales, ¿cómo se les debe poner? Niños con esquema de vacunación incompleto, ahí se les explica. Eso es muy importante que lo tengan siempre en cuenta, porque a uno le preguntan: ay, doctor, vea, lo que pasa es que mi hijo tiene esta, pero no tiene esta, Entonces, listo, es un niño menor de 2 años. Reviso esto. Es un niño mayor de 2 años. Reviso esto. Y le digo: vea, muy importante que cuando pueda vaya al centro de vacunación. Y en el centro de vacunación pida que por la EPS se pongan esta y esta. ¿Por qué lo tenemos que hacer nosotros? Vuelvo siempre y les digo, muchachos, muchas veces somos los primeros en llegar a zonas rurales, por encima del médico, la enfermera, el odontólogo, ¿listo? Por el trabajo social que hacemos. Lo otro también, muchachos, es por fuera de eso, muchas veces el psicólogo es el que hace el control de crecimiento y desarrollo en las EPS, ¿sí?
Entonces, a veces es importante saber de vacunación porque las mamás y los papás, y los abuelos o el cuidador primario en general del niño, vienen y nos preguntan, ay doctor, es que yo creo que estamos atrasados en tal vacuna. Ah, listo, venga, sí, esa vacuna se la debe haber puesto a los 2 meses, listo. Es importante que vayan al centro de vacunación para poner la dosis correspondiente. Recuerden que todas las dosis del PAI son gratis, ¿sí? Es decir, están cubiertas por el Estado. La EPS se las tiene que poner a la persona gratis, ¿listo? Muy bien. ¿Estamos claros hasta ahí, muchachos? Sí. Muy bien. Una pregunta que también surge. Bueno, ¿en qué vacuna tenemos contra el maltrato y el abuso? Yo en la presentación les dejo 2 videos. Esto es tarea, ¿sí? Son 2 videos que son 2 conferencias que dicta un psiquiatra muy importante aquí en Medellín que se llama Jorge Tamayo. Es de las personas que más ha estudiado los efectos, los daños que causa tanto el maltrato físico, el castigo físico y el abuso sexual en el cerebro de los niños. Entonces, son 2 conferencias muy interesantes en donde él explica cuáles son las consecuencias de ambas situaciones. Una es del maltrato y del castigo físico y la otra es del abuso sexual. Entonces, se los dejo para que las vean, ¿listo? Las pueden ir viendo con calma, ¿listo? Pero es importante que las vean porque en el parcial 2 puede entrar una pregunta en relación al maltrato y al abuso, ¿listo? Pues, el parcial que es un caso, sí, pero dentro del caso, yo puedo preguntar, venga, hay un presente de maltrato y abuso. ¿Cuáles son las consecuencias que podemos esperar de eso? ¿Cierto? Es un caso donde yo les describo la situación y en esa situación puede haber una situación de que el niño o la niña tenga algún antecedente particular de abuso. ¿Listo? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de eso? Las tengo que explicar. ¿Listo? Muy bien, muchachos. Y con eso entonces terminamos vacunación. ¿Listo? Pero no nos vamos ya. Tenemos que avanzar, muchachos, porque estamos muy atrasados. ¿Listo? Vamos a empezar con el tema siguiente. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos a empezar. Bueno, ahí ya ven todos la presentación. Sí. Listo, ahora sí. Muchachos, ven la presentación ahí en Zoom, ¿cierto? Sí, profe. Listo, muy bien. Entonces vamos a empezar ya ya vimos cómo se empieza a formar una nueva vida, ¿sí? Ahora nos vamos a meter en el riesgo, en elementos de gestación, riesgo en el neurodesarrollo y antropometría. Variables clave para situaciones posiblemente asociadas a psicopatologías. ¿Listo? Entonces aquí vamos a ver cuidado de la madre gestante y cómo muchos de los factores de cuidado pueden prevenir o generar riesgo en el desarrollo neurológico del niño, desarrollo prenatal, neurogénesis
patologías congénitas y causas, IEPI, ¿sí? Vamos a ver qué es IEPI, vigilancia del desarrollo y antropometría. ¿Listo? Muchachos, para la próxima clase, para dentro de 8 días, ¿sí? Parece que mañana no hay clase, pero para dentro de 8 días es muy importante que se empiecen a darle una revisada al documento, ¿sí? Al documento de antropometría de los que les mandé. ¿Listo? Muy importante que empiecen a darle revisada. Profe, ¿Sí? Hola. usted dijo que mañana no había clase. No, acuérdense que yo les había dicho que como mañana me dan el día libre por el cumpleaños, ¿cierto? Bueno, profe. Entonces, por eso mañana no hay clase. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿listo? Pero entonces nos vemos el viernes. Claro que por mí había clase, pero pues, entonces nos vemos el viernes. Recuerden empezar a revisar el documento de antropometría. ¿Listo? Muy bien. Entonces, hablemos de cuáles son las señales del embarazo. Es decir, una mujer, ¿cómo se da cuenta? Pues puede empezar a sospechar un embarazo. Esa es la primera, ¿cierto? Entonces, falta del periodo menstrual. Eso es clave, ¿sí? También puede haber otros síntomas, ya vamos a ver cuáles. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son esos síntomas? Primero, senos o pezones endurecidos con mucho dolor. Puede producir dolor. ¿Listo? Hinchazón. ¿Listo? ¿Eso por qué se da? Porque liberar más estrógenos, ¿sí? Y progesterona estimula el crecimiento de las mamas como elemento de preparación para producir la leche. ¿Listo? Es de los primeros síntomas que se empiezan a notar. ¿Listo? Hinchazón de los pezones, endurecimiento, enrojecimiento, ¿sí? ¿Listo? Síntoma importante. ¿Ahí ven bien o apago la luz? Sí. Bueno, siguiente, cansancio, anergia, ¿listo? Necesidad de dormir siestas, ¿listo? Como ocurre una taquicardia basal, es decir, taqui es aceleración, ¿cierto? Cardia, corazón. Se aumenta la frecuencia cardiorrespiratoria, basales más, o sea, empieza a ser como el nivel básico, base de las pulsaciones de la mujer. Esa taquicardia, ¿sí? Empieza a generar particularmente que parte de los nutrientes empiecen a irse al niño en formación, ¿cierto? Eso hace que parte de esos nutrientes no lleguen a la mamá. Eso produce cansancio. ¿Listo? También, la progesterona es un depresor del sistema nervioso. La progesterona es una hormona sexual importante para la consolidación del embarazo, pero produce depresión del sistema nervioso, por eso sienten más cansancio. ¿Listo? Causa somnolencia la progesterona. Las preocupaciones por el embarazo también afectan la energía. Es decir, las preocupaciones, porque apenas estamos empezando el embarazo, entonces hay muchas preguntas, muchas dudas, y ese nivel de estrés obviamente también produce anergia. ¿Listo? Puede haber alguna hemorragia o cólicos, ¿sí? Es decir, algún sangrado, ¿sí? Y eso se conoce como hemorragia de implantación. Cuando el cigoto se implanta en las paredes del útero, ¿sí? Que ocurre más o menos entre el día 10 y el día 14 después de la fertilización, de la concepción, cuando el óvulo fertilizado se adhiere a la pared del útero, ¿sí? Muchas mujeres también sienten cólicos, puede producir algún sangrado, es normal, pero obviamente pues, no es un sangrado excesivo. Siempre es importante de todas maneras monitorearlo con médico, ¿sí? Es un sangrado un poco parecido, aunque no tan marcado,
como la menstruación normal de la mujer. Y estos dolores muchas veces también son causados por el crecimiento del útero. ¿Listo? El útero empieza a crecer. ¿Para qué? Para poderle dar más adelante espacio al bebé del signo. Los antojos también es un síntoma clave. Entonces, esto se debe por los cambios hormonales que producen ciertas preferencias alimenticias, ¿sí? En especial durante el primer trimestre del embarazo. Fíjense que un embarazo dura 9 meses. ¿Un trimestre cuánto dura? 3 meses. Por lo tanto, son 3 trimestres. Primer trimestre, segundo trimestre y cuarto y tercer trimestre. ¿Listo? Entonces, los antojos normalmente aparecen en el primer trimestre. ¿Listo? Bueno, otro. Hipertermia basal. ¿Qué es hipertermia? Hiper elevada termina temperatura. Es decir, en la temperatura del cuerpo de la mamá sube algunas décimas basales. O sea, como su nivel básico sube algunas décimas. Entonces, esa temperatura basal, que normalmente es la que se toma en la primera hora de la mañana, va a ser la temperatura básica que tenemos que seguir para hacer el control, ¿sí? Aumenta normalmente todos los meses, poco después de la ovulación. Luego baja durante la menstruación. Es decir, siempre una mujer cuando está ovulando sube su temperatura. Cuando el óvulo no se implanta, la temperatura vuelve y baja. Pero como en el embarazo sí se implanta el óvulo fecundado, pues la temperatura ya va a quedar más elevada del problema. ¿Listo? ¿Listo? ¿Es claro? Otros síntomas, náuseas y vómitos. ¿Sí? Entonces, la placenta y el feto producen más estrógenos. ¿Sí? Al producirse los estrógenos, el estómago se vacía con mayor lentitud. ¿Sí? Entonces, al haber un vaciado estomacal más lento, ¿sí? Se afina el sentido del olfato, se incrementa la capacidad de captar olores diferentes. Ciertos olores como el café, la carne, los lácteos, las especias, ¿sí? Causan náuseas. ¿Listo? Por la hipersensibilidad del olfato y por el vaciado lento del estómago. ¿Listo? ¿Listo? Puede incrementar la micción, es decir, las ganas de orinar. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, el útero, como el útero se está agrandando, pues obviamente va a presionar ¿qué? Va a presionar la vejiga, y al presionar la vejiga da más ganas de orinar. ¿Sí? Esto es principalmente durante el primer trimestre. ¿Sí? ¿Listo? ¿Es que? Puede producir desmayos. Sí, claro, claro. Porque, obviamente, miren, hay incremento de la frecuencia cardíaca, incremento de la temperatura corporal, hay vaciado estomacal más lento, ¿cierto? Hay alta concentración de progesterona y estrógenos. Eso desequilibra el sistema nervioso y puede producir lo que se conoce como un síncope vasovagal. El síncope vasovagal es un desmayo sin mayor riesgo, pues. El mayor riesgo de un desmayo es golpearse la cabeza en el golpe, ¿cierto? En el desmayo. Pero el resto no más. ¿Listo? Cefaleas leves frecuentes. Eso se debe a los cambios hormonales que provocan obviamente un aumento en la circulación sanguínea, ¿cierto? Eso hace que obviamente pues la circulación aumenta, eso hace que llegue más sangre al cerebro y eso puede producir algo de dolor de cabeza. ¿Listo? Constipación, la constipación también es conocida como estreñimiento, ¿sí? Es decir, el incremento de la progesterona lentifica la digestión y al volver más lenta la digestión, ¿sí? Pasa más lentamente la comida a través del sistema digestivo, pues obviamente es más difícil dar del cuerpo, como dicen las abuelas. ¿Listo? Muy bien. Variaciones en el afecto, en el estado de ánimo.
¿Listo? Entonces, acuérdense que más la habilidad emocional es el término semiológico para esa variabilidad afectiva. La habilidad emocional, afecto lábil. ¿Listo? Las oleadas de hormonas al comienzo del embarazo producen altibajos emocionales. ¿Listo? Desvanecimiento está el síncope, el mareo o el desmayo, ¿sí? La sensación de vértigo puede deberse a la hipotensión, es decir, hay disminución en la tensión arterial, dilatación de los vasos sanguíneos y bajada de los niveles de azúcar, porque el bebé obviamente consume parte de ese azúcar. Y eso puede generar que puede ocasionar un desmayo, ¿sí? Puede ocasionar mareos. ¿Listo? ¿Es claro? Muy bien. Sí. Es que no se menstruen, es que tienen hemorragias, producto del embarazo. ¿Sí? Es decir, ahí ellas no están liberando endometrio. Acuérdense que la menstruación es liberación del endometrio. En este caso no hay liberación del endometrio. En este caso es pequeños sangrados que se producen en la placenta, ¿sí? Y producen ese sangrado. Pero no es que estén menstruando. Pero muchas mujeres piensan que sí. Y ahí es donde no se hacen el examen a tiempo. Por eso es que el único síntoma que particularmente yo utilizo muchas veces para determinar un embarazo es la pérdida de la menstruación, pero no necesariamente la pérdida de sangrado. Claro, porque el problema de no sospechar de un embarazo, primeramente es que no se hacen los controles necesarios. No toman los medicamentos necesarios, que vamos a ver que se necesita un control médico importante, por ejemplo, el ácido fólico. El ácido fólico es supremamente importante en el embarazo. Entonces, son mujeres que no toman ácido fólico, por ejemplo, durante el embarazo, o consumen alcohol, o fuman, porque piensan que igual les está viniendo. Eso por un lado. Y lo otro es que si una mujer está embarazada y está teniendo hemorragias cada mes, venga, puede estar pasando algo en la placenta. Es importante determinar por qué se está produciendo ese sangrado. ¿Sí? ¿Listo? Exacto. Muchas veces es un embarazo de alto riesgo. Cuando hay un sangrado de manera frecuente, es un factor de embarazo de alto riesgo. ¿Sí? Entonces, miren, por la aparición de cualquiera de los síntomas que vimos, ¿sí? Por uno o más, es recomendación, ¿sí?, de los institutos de salud realizar una prueba de embarazo simplemente para descartar. ¿Listo? Muy bien. ¿Cuánto dura, muchachos, el tiempo de la gestación? En semanas. Entre 37 y 41 semanas. ¿Sí? ¿Listo? Es como el tiempo esperable. Si está por encima de las 41 semanas, hay riesgo. Y por debajo de las 37 semanas, se conoce como embarazo prematuro, que también es un riesgo. Pero ojo, muchachos, porque la edad gestacional no se calcula desde el momento de la concepción. La edad gestacional se calcula desde la última vez que le vino la menstruación a la mamá. ¿Sí? Es decir, no, y a uno le dice, no, doctor, pero es que yo me acuerdo que mi esposo y yo tuvimos relaciones sexuales el 7 de febrero. ¿Sí? Pero es que no se empieza a contar las semanas desde el 7 de febrero. Yo le pregunto a ella, bueno, pero ese fue el momento que tuvieron relaciones sexuales, sí, pero ¿cuántos días antes fue su última menstruación? No, a mí la última vez que me vino antes de esa relación sexual fue el 1 de febrero. Es decir, una semana antes de la relación sexual. Yo empiezo a contar la gestación desde el último día de la menstruación, no desde la relación sexual. ¿Sí? Ténganlo en cuenta. Entonces, cuando hablamos de 39 semanas de gestación, es 39 semanas después de la última vez que le vino a la mamá.
¿sí? Que le vino la menstruación a la mamá, no desde la relación sexual. ¿Listo? Solamente si la mamá ha presentado sangrados repetitivos, ahí sí se consideraría desde más o menos una fecha promedio de la fecundación. ¿Listo? Muy bien. ¿Cuál es el primer día del último ciclo menstrual? Pues el último día que le dejó de venir la menstruación. Porque el ciclo menstrual termina con el último día de menstruación. Muy bien. Las pruebas de embarazo, ¿cómo funcionan, muchachos? Las pruebas de embarazo evalúan, identifican la presencia de la gonadotrofina coriónica humana. Es una hormona llamada la GSH, ¿sí? La GSH se produce principalmente ¿dónde? Obviamente, en los ovarios y en algunas estructuras del útero. ¿Listo? ¿Sí? ¿Por qué se producen en ellas? Se producen únicamente en presencia de embrión. ¿Sí? ¿Listo? Es decir, siempre que haya un embrión, un feto, un cigoto, ¿sí? Se va a producir la gonadotrofina coriónica humana. ¿Listo? Es en presencia de un nuevo individuo dentro de la madre. ¿Listo? Por lo tanto, no existen falsos positivos. Ustedes miraron, profe, pero a una tía sí le pasó que la prueba le salió positiva y no estaba embarazada. ¿Qué es lo que pasa, muchachos? Es que factiblemente sí estuvo embarazada, pero fue un aborto espontáneo, tuvo una pérdida de ese cigoto o de ese embrión. Entonces, ya en el momento en que se hizo la prueba, todavía había rezagos de la GSH, pero ya habían perdido el bebé. Es decir, todavía en su sangre había GSH, porque hubo una fecundación, pero ya una vez el bebé se perdió, la GSH empieza a bajar. ¿Listo? Además, cuando me hagan una selección de sangre, puedo decir todo lo que está presente. ¿Es claro, muchachos? ¿Sí? Muy bien. Entonces, el embarazo puede no ser viable, pero la prueba positiva de embarazo confirma la concepción. ¿Sí? Es decir, acuérdense, solamente se van a producir en la placenta directamente la placenta y los ovarios responden a ello, produciéndola también solo en presencia de un embrión, un feto, pues, o de un cigoto embrionario. Pero a partir de cuántos días podría aparecer. Probablemente a partir de la segunda semana. ¿Sí? A partir de la segunda semana. Empezamos a ver que ya empieza a ser detectable en sangre la gonadotrofina. En la orina también. Normalmente es después de las 2 semanitas de la gestación. De la gestación, no, de la concepción. En la sangre muchas veces se puede encontrar antecitos, ¿sí? Lo que pasa es que, claro, porque antes de llegar a la orina llega la sangre. Y ya en la orina la empiezas a eliminar, ¿cierto? Lo que pasa es que, por lo general, una mujer no se va a hacer una prueba porque no va a tener síntomas en las 2 primeras semanas, ¿cierto? Es súper raro, ¿sí? Que una mujer decida hacer una prueba de sangre antes. Entonces, normalmente, tú empiezas a ver que las mujeres hacen la prueba después de las 2 semanas, que ves que ya me debió haber llegado y no me ha llegado, ¿cierto? Que ese es el tiempo más o menos como para terminar los 28 días del ciclo menstrual, ¿cierto? En la etapa de ovulación. Entonces, sí, pero normalmente háganse la prueba de orina 2 semanitas después de la relación sexual. ¿Sí? Es esperable. Listo. Listo. El ambiente prenatal, obviamente, ¿cuál va a ser el ambiente de ese embrión en formación? Pues el cuerpo de la mamá, el útero, ¿cierto?
obviamente, lo que afecte ese ambiente, que afecte la mamá, factiblemente va a afectar al neonato, pues al embrión, y va a incidir en su crecimiento. ¿Listo? Es decir, es clave lo que pase con la mamá para generar consecuencias en ese bebé. ¿Listo? Y para eso es importante explicar un término clave que es el término de que es un teratógeno. Un teratógeno es un agente ambiental como un virus, una droga, medicamento, radiación, que interfiere con el desarrollo prenatal normal. ¿Listo? Eso es un teratógeno, ¿sí? O un factor teratogénico también se le conoce. ¿Me siguen todos hasta ahí? Bien. No todos los peligros ambientales obviamente suponen un riesgo igual para todos los fetos. Es decir, hay factores que para algunos fetos pueden ser significativamente graves y para otros el mismo factor no necesariamente tiene que ser tan grave. Entonces, un evento, una sustancia o proceso puede ser teratogénico para algunos fetos, pero tener poco o ningún efecto en otros. Por eso es que las mamás dicen, pero vea, es que su tía fumó todo el embarazo y a ese bebé no le pasó nada. Pues fume usted también. No, muchachos, cada feto es distinto. Acuérdense, genéticamente somos muy diferentes y eso marca interacciones sobre el medio y con factores ambientales. Pues, la vulnerabilidad puede depender de los genes del feto o incluso de los genes de la madre. ¿Sí? ¿Qué tan vulnerables seamos o no? Depende de los genes del mismo feto o de la madre. Teratogénico es cualquier factor ambiental que interfiera con el desarrollo normal del feto. ¿Sí? Que puede ser una droga, radiación, una sustancia, un medicamento. ¿Sí? Hola, ¿qué? A un feto se le puede decir neonato, sí, que no ha nacido. ¿Sí? Porque neonato es un recién nacido, pero eso es neo, es nuevo. ¿Listo? Entonces, fetos con variante de crecimiento llamado factor transformante de crecimiento alfa, es un gen muy importante, que es un gen que va a producir una hormona. ¿Se acuerdan de una hormona que se llama la somatotropina? La somatotropina, o TH, es la hormona de crecimiento, ¿sí? Muy importante para el crecimiento óseo, muscular, órganos, todo eso. El gen encargado que es uno de los genes de la producción de somatotropina, se llama gen de factor transformante de crecimiento alfa. Es un gen muy importante, ¿sí? Cuando, obviamente, hay una variante de ese gen, ¿sí? El feto puede tener un riesgo 6 veces mayor, ¿sí? De tener paladar hendido, ¿sí? Si su madre fuma durante el embarazo. 6 veces mayor de tener paladar hendido si hay una variante en el gen y además la mamá fuma. Entonces, miren, un factor ambiental interactúa con alguna variante genética e incrementa significativamente el riesgo de una malnutrición. ¿Saben qué es el paladar hendido? Sí, que casi que no tiene paladar, no puede jugar. Obviamente también va a depender del tiempo de exposición, de la dosis, la duración, interacción con otros factores teratogénicos.
Obviamente todo eso va a abarcar qué tanto riesgo hay y qué tantas consecuencias puede haber. ¿Listo? Muchachos, para los que están intentando conectarse, igual final, que la clase queda grabada, yo la monto en YouTube ahorita. ¿Listo? No, la osteoporosis normalmente es por problemas de absorción del calcio, ¿cierto? Sí, total. Pero lo que pasa es que cuando nosotros llegamos a la edad adulta, ya nuestro cuerpo no produce carne somatotropina, ¿cierto? Digamos que, pero porque en los hombres, por ejemplo, también pasa. Pero los hombres tenemos menos riesgo de osteoporosis que las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres cuando llegan a la menopausia, parte de las funciones que cumplen las hormonas particulares de la menstruación es la buena absorción del calcio en los huesos. Entonces, no solamente por la ausencia de la somatotropina, sino también puede ser causado por otras cosas. Es decir, todos los humanos, cuando llegamos a los 20, 22 años, ya la producción de somatotropina se va a casi a cero. Sí, hay personas donde va a hacer. Sí, sí. Por ejemplo, en la osteoporosis juvenil, una de las causas puede ser una desaparición completa de la somatotropina. Sí, eso puede pasar. ¿Sí? Listo. Otro elemento importante, muchachos, es la nutrición y el peso de la madre. ¿Sí? Las mujeres embarazadas necesitan aproximadamente de 300 a 500 calorías diarias adicionales a las que normalmente consumen. Ustedes saben que una dieta promedio de una mujer con un nivel de actividad moderado, ¿sí?, más o menos requiere entre 1.700 y 2.000 calorías. En una mujer embarazada, factiblemente en su día va a requerir de 300 a 500 calorías más. Entonces subimos de 2.100 hasta casi 2.500 calorías adicionales. Adicionales no, diarias. ¿Listo? ¿Sí? ¿Es claro, muchachos? Las mujeres con peso y compresión normal, es decir, un índice de masa corporal normal, que aumentan de 8 a 20 kilos durante el embarazo. Ojo, una mujer que pesa 60 kilos y que para su estatura está con un peso normal, sin exceso de grasa, por ejemplo, puede llegar a aumentar de 8 a 20 kilos, pero eso está bien. Un incremento entre los 8 y 20 kilos, estas mujeres tienen menor riesgo de sufrir complicaciones del parto o tener bebés con bajo peso o exceso de peso. Es decir, lo ideal es que una mujer con peso normal pueda llegar inclusive a subir de 8 a 20 kilos más. Y eso disminuye el riesgo de complicaciones. ¿Listo? Entonces, a veces hay personas que le dicen a la mamá, no, venga, pero usted ha subido mucho el peso, es que ya ha subido 4 kilos. No, venga, es normal que suba antes, es sano que suba de peso, ¿sí? Obviamente con el control médico necesario, ¿cierto? Tampoco nos vamos a ir por el que subió 50 kilos, no, ya es un factor de riesgo. Pero es normal que con un peso básico pueda subir de 8 a 20 kilos, ¿sí? Ya vamos a ver. Miren, una tercera parte de las madres no alcanzan ese incremento del peso, ¿sí? Y por lo tanto hay un factor de riesgo para las complicaciones que veíamos, ¿sí? ¿Listo? Claro, porque es que el índice de masa corporal, o sea, el peso normal, particularmente, el peso normal está medido es por el índice de masa corporal. Recuerden que el índice de masa corporal es peso sobre estatura al cuadrado. Es decir, la estatura influye. Si su índice está normal, puede subir hasta los kilos, pero por eso es un rango de 8 a 20. O sea, no quiere decir que tenga que subir 20.
Una mujer, por ejemplo, de unos 50, más o menos su índice de masa corporal normal, hace que va a pesar 50 kilos, de 40 kilos, ¿sí? Esa mujer puede llegar a 57 kilos, por ejemplo, ¿cierto? A 58. Y mira que tampoco tuvo exceso de peso. 58 kilos tampoco es exceso, pero es un peso adecuado, un incremento adecuado para evitar complicaciones durante el embarazo, ¿sí? No estamos hablando de que subió 20 kilos, estamos hablando de que subió 8. Y acuérdate que el rango iba, como les decía, el rango va, lo ideal es aumentar de 8 a 20 kilos. Pero que en mi familia tenemos muy entonces nos preguntan también para desarrollar de todo lo que da una dieta. Sí, factiblemente, posible, pregúntale, factiblemente pudo haber subido 8 kilos durante el embarazo. Ajá, bueno, pero mira que sobrepasó lo ideal. Claro. Total. Sí, total. Sí, claro, es que piensen una cosa. O sea, el conducto vaginal, ¿sí? Si yo no crezco mucho es porque tuve muy poquita somatotropina mientras crecía. Entonces, todas mis estructuras van a ser más pequeñas de la cuenta. Y si por ahí derecho el papá del hijo de tu prima es un mostranco gigante, pues claro, ese feto va a crecer muchísimo, pero el conducto vaginal va a ser muy estrecho. Claro, es que piénsenlo así. Es como si un gran danés embaraza a un chihuahua. ¿Cierto? No le estoy diciendo chihuahua a tu prima. Pero obviamente para ese chihuahua es un riesgo enorme un embarazo así. ¿Cierto? ¿Listo? Sí. Está bien. Bueno, muchachos, dejemos hasta ahí. ¿Listo? Díganle a sus compañeros, muchachos, que la clase queda grabada. Ya mismo la voy a poner a subir en YouTube. ¿Listo? Y nos vemos el viernes y continuamos con todo este proceso. ¿Listo? Muy bien. Chao, muchachos. Gracias, profe. Chao, muchas gracias. Chao a ustedes. Chao, Andrés.